Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre chantaje emocional. Cuando leemos el término chantaje emocional, es probable que nos vengan a la cabeza momentos, etapas de la vida o personas, bien sea por la propia experiencia. ¿Quién no se ha sentido alguna vez manipulado o manipulada emocionalmente? O porque hemos presenciado a alguien siendo víctima de esta forma de abuso, somos siempre capaces de identificarlo. Y cuando el chantaje emocional es hacia nosotros mismos, ¿cómo hay que actuar ante la manipulación? ¿Conviene o no ser tolerante con estos comportamientos? Si nos detenemos a observar a nuestro alrededor y atendemos a los estilos de comunicación de parejas, familias, amigos, amigas, compañeros de trabajo, es probable que identifiquemos mucho más de lo que suponemos, dinámicas que podrían considerarse chantaje emocional. Creo que desafortunadamente está muy extendido y a veces pasa desapercibido. Pero, ¿qué es el chantaje emocional? El chantaje emocional es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación donde se suele expresar una petición de cambio, solicitar ayuda o simplemente expresar disconformidad y queja con un objetivo claro de conseguir lo que uno quiere, sin tener en cuenta los deseos de la otra persona. El eje del chantaje emocional está en generar culpa, malestar en el receptor o la receptora y llevar a cabo una conducta de control sobre la otra persona, generando obligación y miedo. Es habitual asociar el chantaje emocional con la manipulación, ya que es una práctica destinada a influir la voluntad de la otra persona, con el fin de conseguir que actúe como uno quiere y no como desea realmente. En ocasiones, esta manipulación es muy sutil y sucede sin darnos cuenta, o cuando somos conscientes de ella ya hemos modificado nuestro comportamiento. Por ello es muy importante estar atentos, estar conectados en el presente, ser conscientes de lo que está ocurriendo en cada momento, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer, y más con aquellas personas con tendencia al chantaje y la manipulación. Chantajista emocional. Él o la chantajista emocional no siempre es consciente de lo que hace, en ocasiones actúa de forma voluntaria con un fin concreto, pero otras muchas es involuntario. Es habitual tener en nuestras consultas o también en el acompañamiento de carácter psicológico a pacientes que tienden a la manipulación y sufren por ello. No se sienten satisfechos o satisfechas con su comportamiento, pero no saben cómo cambiarlo, cómo modificarlo. Estas personas no dejan de ser víctimas de sus patrones de comportamiento que afortunadamente sí se pueden modificar. ¿Por qué el chantajista emocional actúa de esa manera? El chantajista emocional se comporta de una u otra manera dependiendo del ambiente del entorno y de la persona o personas que tenga delante. Influyen sus características de personalidad. Con frecuencia, el chantajista emocional tiene un estilo de comunicación agresivo, carece de asertividad y empatía al no respetar los derechos de sus allegados. Suelen ser personas con dificultades emocionales, en ocasiones desórdenes y patologías como por ejemplo los trastornos de personalidad, dificultades personales, inseguridades, fragilidad, baja autoestima, insatisfacción personal, celos, miedo al abandono, temor a la soledad, dependencia y necesidades muy acusadas, necesidad de atención, de cariño y afecto, de ganar y conseguir un logro para sentirse bien, para sentirse superiores en comparación con los demás, y viven las relaciones personales a veces como una competición o como una amenaza. Es frecuente encontrarnos a chantajistas emocionales que han aprendido a actuar así desde un modelo aprendido en la infancia,
de sus padres, hermanos, familia o del entorno más próximo. Normalizan ciertos comportamientos sin plantearse siquiera que quizás son inadecuados o podrían vulnerar los derechos de los demás. Muchos tuvieron experiencias tempranas de manipulación, donde les motivaban a efectuar un cambio en su comportamiento a través de sentimientos de culpabilidad, obligación, responsabilidad o temor a represalias. Te dejo ser mi amigo si me regalas, por ejemplo, ese cómic. Te invito a la fiesta de mi cumpleaños si traes cigarrillos. Si fueras un buen hermano, me dejarías la habitación más grande, etcétera. El chantajista emocional es o en un porcentaje muy alto de las situaciones consigue lo que quiere. Utiliza la agresión verbal, el miedo, el temor o la culpa como estrategias para hacer sentir vulnerabilidad o debilidad en la otra persona y provocar que ceda o sienta malestar si no hace lo que desea. Al obtener una recompensa aprenden que ese estilo de comunicación y actuación les beneficia, les compensa y en consecuencia vuelven a repetirlo. Es lo que llamamos o lo que se llama en psicología refuerzo. Nuestra sumisión en nada beneficia a quien ejerce este estilo de comunicación, ya que es la recompensa para que el manipulador o la manipuladora siga actuando. Por eso, a continuación les quiero presentar 8 pistas para detectar el chantaje emocional. Todos podemos ser víctimas, pero aquellas personas con más dificultad a la hora de hacerse respetar, aquellas que tienden a un estilo de comunicación pasivo, con baja autoestima o inseguridades, son más sensibles a sufrir esta forma de abusos. Es importante saber que hay diferentes grados de manipulación. Nos podemos encontrar chantajistas que emplean sus armas con todo su entorno, o aquellos que solo las utilizan en algún área específica de su vida o dependiendo de cómo se encuentran emocionalmente. Es por ello que podemos conocer chantajistas que no siempre se comportan de esa manera. Resulta bastante complicado detectar a un chantajista emocional, ya que no cumplen un único perfil, pero sí pueden presentar determinadas características comunes. Son observadores y analíticos. Presentan una alta capacidad para identificar las emociones de las otras personas, su vulnerabilidad o debilidad e inseguridad. Asimismo, saben cómo y con quiénes pueden actuar. Tienen una tendencia a las reacciones agresivas e impaciencia a la hora de conseguir lo que se proponen. Tienden a las amenazas cuando no consiguen lo que quieren. Responsabilizan a los demás de sus reacciones emocionales y de las consecuencias de las mismas. Presentan dificultad para respetar los derechos de las otras personas. No aceptan un no por respuesta y toleran mal las críticas. Tienen la capacidad de conseguir que los demás hagan lo que realicen, cosas sin apenas darse cuenta de la manipulación. La relación con estas personas es complicada. Suelen generar miedo, angustia, culpabilidad o tristeza. Tienden a ignorar o no darle importancia a lo que los demás sienten y desean. Cumplir con todas o algunas de las características que he compartido no significa que una persona sea un manipulador o una manipuladora. El objetivo de esta lista, al igual que de esta presentación, es ofrecer información para identificar y detectar estos estilos de conducta que no benefician ni a quien los recibe ni a quien los infringe. Es importante ser prudentes con los juicios, etiquetas e interpretaciones. Ahora les comparto 3 tipos de chantaje emocional en función de la estrategia de manipulación. Podemos diferenciar 3 tipos de chantaje emocional dependiendo de la estrategia que se utilice en la manipulación. Estrategia de la culpa sería la primera, muy utilizada en nuestra comunicación. Es la más sutil y es el tipo de chantaje que puede pasar más desapercibido con todo lo que he hecho por ti. Por ejemplo,
No puedes dejarme así, estoy solo o sola, no te das cuenta que estoy mal. Nunca me hubiera imaginado que irías a actuar así, me estás decepcionando, tú verás lo que haces. Estos son algunos de los ejemplos. Segundo, estrategia de la agresión. Es la más directa, utiliza el castigo y el objetivo es generar miedo. Ejemplo, si no haces lo que te pido me voy. Como sigas con esta actitud, rompo la relación. Si no me ayudas, etcétera. Finalmente, la estrategia de hacer regalos es la más difícil de detectar. Se utilizan los regalos y las promesas para conseguir el objetivo, premiando diciendo que se va a premiar en el caso de que se haga lo que él o ella quieren realizar, quieren hacer su voluntad. Por ejemplo, si me acompañas al concierto, te acompaño al médico. Si sigues conmigo, te prometo regalarte todo lo que quieras. Si vienes conmigo a ese viaje de empresa, te prometo que voy al médico a hacerme las pruebas de fertilidad. También encontramos tres tipos de chantaje emocional en función del vínculo afectivo. Es habitual que el o la chantajista emocional actúe en los entornos más cercanos, donde el vínculo personal es más fuerte, ya que en ellos tiene más recursos para ejercer la manipulación. Podemos diferenciar varios tipos de chantaje emocional dependiendo del vínculo afectivo. El chantaje emocional de las madres y padres hacia sus hijos, como sigas así, me enfermaré. Estás terminando con mi vida. No sé por qué disfrutas haciéndome daño. Chantaje emocional de los padres hacia los hijos en las separaciones. Con todo lo que te quiero y eliges ir con tu madre o padre de vacaciones. No sabes el daño que me estás haciendo, siento que no me quieres. Otros ejemplos, dile que quieres quedarte más días conmigo y así podemos ir a la playa. Chantaje emocional con la pareja. Ya no eres la que eras, has cambiado, ya no eres la misma. Ya veo lo que valoras esta relación. Como sigas así, rompemos. Son algunos de los ejemplos. Ahora bien, ¿cómo liberarse, cómo afrontar y cómo actuar ante el chantaje emocional? Liberarse de la capacidad de acción de quien trata de manipularnos y tener el control de nuestras propias decisiones, ajenos o ajenas al chantaje, no solo es una sensación placentera y muy necesaria, sino que además es posible. Y te preguntarás cómo. En primer lugar, modificando nuestro estilo de afrontamiento, nuestra actitud, el comportamiento de nuestras relaciones. Es un error pensar que no hay nada que dependa de nosotros cuando tenemos un o una chantajista emocional en nuestra vida. Toma las riendas, entrena tus estrategias y recursos y debemos poner atención y sobre todo ponernos en acción para modificar esto. Hace tiempo participé en un debate sobre las relaciones tóxicas, sobre si es mejor evitarlas o afrontarlas. Mi opinión es que tomemos la decisión que tomemos, lo que está claro es que tenemos que actuar, cambiar y gestionar la situación de manera proactiva. Si consideras que sufres o has sufrido chantaje emocional, te animo a liberarte y actuar. Aquí te voy a compartir algunas recomendaciones, algunas pautas y técnicas para ponerte en marcha. Gestiona tu estado emocional, toma conciencia, aprende recursos de identificación y análisis de tus emociones para que así o para así tú te puedas sentir mejor, te puedas sentir fuerte. Trabaja con tu autoestima, reduce tus inseguridades, cuídate, anímate, cuida cómo te hablas y sobre todo aprende a confiar en ti, evidentemente como una expresión también de tu fe, de tu vida de fe, que te puede ayudar. Reduce la culpabilidad ante tus posibles errores. Responsabilízate buscando soluciones y aprendiendo de la experiencia. Recuerda que lo importante no es buscar culpables, sino asumir la responsabilidad de los actos realizados.
Adelántate a las respuestas, prepárate las conversaciones, aprende de situaciones pasadas, analízalas y saca tus propias conclusiones que te pueden ayudar a tener más recursos en la próxima conversación en la que te enfrentes con esa persona. Céntrate en tu objetivo en las conversaciones, no te dejes enredar, no entres al trapo ante la agresividad, ante las faltas de respeto. En este caso, retira la atención y vete de ese lugar. Marca límites, hazte respetar. En vez de defenderte, pídele colaboración. Intenta que se involucre en la resolución del problema. Pídele ayuda. ¿Y qué podemos hacer en esta situación? Por ejemplo, aprende a ser asertivo o asertiva. Comunícate sin defenderte, no te disculpes, no cedas, no te rindas, haz todo lo contrario. Entiende su punto de vista, valora que puede que tenga razón, le dejarás desconcertado o desconcertada y sin argumentos. Utiliza frases del tipo puede que tenga razón, entiendo que puedas pensar de esta manera, es probable que me esté equivocando. Esta técnica se llama banco de niebla y es una de las estrategias que se trabaja en el entrenamiento en habilidades sociales. Intenta llegar a un acuerdo, a un entendimiento, pero esto solo es posible si las dos partes están tranquilas y sobre todo si se realiza un auténtico diálogo. Mantente firme en tus opiniones, en tus decisiones. Si puedes, utiliza cuantas, cuanto menos palabras sea mejor. Recuerda que los chantajistas emocionales son muy habilidosos y cuanta más información tengan, más les facilitarás el darles la vuelta a tus argumentos y es probable que te convenzan o que te hagan dudar. Utiliza el humor, ríete de la situación, no te olvides de tus derechos básicos, te ayudarán a hacerte respetar y saber identificar en qué momento no te los están respetando. Por ejemplo, los derechos asertivos frente al chantaje emocional son los siguientes: el derecho de ser tratado con respeto y dignidad, el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirte culpable, el derecho a experimentar y expresar tus propios sentimientos, el derecho a detenerte y pensar antes de actuar, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a pedir lo que quieras, el derecho a hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer, el derecho a ser independiente, pero también podríamos decir interdependiente sanamente, el derecho a decidir qué hacer con tu tiempo, con tu trabajo, con tus propiedades, el derecho a pedir información, el derecho a cometer errores y ser responsable de ellos, el derecho a sentirte a gusto contigo mismo, el derecho a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como las necesidades de los demás, el derecho a tener opiniones y expresarlas, el derecho a decidir si satisface las expectativas de otras personas o si te comportas siguiendo tus intereses siempre que no viole los derechos de los demás, el derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo, el derecho a obtener aquello por lo que pagas, el derecho a ser escuchado y ser tomado en cuenta, el derecho a estar a solas cuando así lo prefieres, el derecho a hacer cualquier cosa mientras que no viole los derechos de alguna otra persona. Finalmente, me gustaría ir concluyendo esta breve reflexión aludiendo al miedo a la desaprobación o expresado de otro modo, la necesidad de aprobación. Ten especial cuidado con él, con el chantajista, ya que está muy relacionado con la autoestima y necesidad de afecto. No dejemos que la aprobación o desaprobación de los demás nos condicione, nos defina, porque corremos el riesgo de creer que cometemos un error cada vez que alguien se disgusta con nosotros y eso afectará significativamente a nuestro comportamiento. El cambio está en ti. No esperes a que la situación se ponga de tu parte. El cambio cuesta y en ocasiones da miedo, da flojera.
Quizás es más fácil permanecer como estamos, pero pregúntate, ¿estás bien como estás o hay algo que puedas hacer para mejorar tu bienestar? Mis hermanos, aquí en esta breve reflexión, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.